Se me olvidó ponerle el récord. Ok. Entonces, tenemos allí la situación esta de que Joel es uno de los primeros hombres que ya está prefigurando la cuestión del Pentecostés. Eso es uno de los datos importantes de Joel. Este libro lo podemos utilizar perfectamente bien como pues como la antesala de lo que será el Pentecostés en un futuro no muy lejano para la iglesia, ¿no? Entonces, habrá que estar muy al pendiente de esta situación. Muy bien. Joel, ¿cuál es su contexto histórico como lo hemos visto? ¿Cuál es su contexto histórico? El contexto histórico que tenemos es, pues primero que es contemporáneo de Oseas y de Amós. Y de Joel solo sabemos muy pequeñitos datos, muy pequeñitos datos. Uno, que es hijo de, puede ser eso como ven allí el nombre, Petuel, porque viene en algunas traducciones como eso, como Petuel, pero si también ustedes se dan cuenta, en Joel 1:1 dice que es hijo de Fatuel, o sea, puede ser cualquiera de las dos situaciones, entonces mucho ojo con ello. Luego, tenemos la cuestión de que vive y predica en Judá, como nos lo explica en distintas ocasiones el libro de Joel, ¿no? Este pequeñito libro de Joel. Y muy probablemente también en Jerusalén, muy probablemente, pero eso no tenemos como un dato certero de que realmente sea por aquí. Bien, entonces, estos son los dos datos que tenemos muy en concreto, que predicó y vivió en Judá y que era hijo de Petuel o Fatuel. Cualquiera de los dos nombres es correcto. Muy bien. Como es un libro tan pequeñito, entonces inmediatamente nos tenemos que ir al contenido. ¿Cuál es el contenido de este libro? Bueno, se puede dividir en esto que vamos a ver ahorita, precisamente esto que tenemos compartido en la pantalla. Uno, es que está construida alrededor de un solo tema, que es precisamente el Día del Señor, abusados, porque ya desde allí se empieza a ocupar esta terminología, el Día del Señor, y lo tenemos en varios lugares. Allí, como lo vemos nosotros, está en el capítulo 1, en el versículo 15, en el capítulo 2, en el versículo 1 y 11, en el capítulo 4, y también en los versículos 4, 14, 15 y 18. Entonces, tenemos mucho esa expresión, habrá que estar muy al pendiente de la lectura de ello. Si quieren, podemos leer a lo mejor el capítulo 1 en el versículo 15. Lo leo para que sea un poquito más rápido. ¡Ay, qué día! Porque está cerca el día del Señor. Llegará como azote del Todopoderoso. Y si nos vamos un poquito más al 4, al capítulo 4, en el versículo 14, 15 y 18, entonces vamos a encontrar 14, muchedumbres y muchedumbres en el valle de la decisión, porque llega el día del Señor en el valle de la decisión. Luego tenemos 15, sol y luna se oscurecen, los astros recogen su resplandor. Y por último tenemos el versículo 18, aquel día, es el día del Señor, los montes manarán licor, las colinas destilarán leche, los torrentes de Judá irán llenos de agua. Brotará un manantial en el templo del Señor que engrosará el torrente de las acacias. Entonces tenemos allí, y para que estén muy al pendiente de esto, cada vez que nosotros leamos este libro de Joel, pues tenemos que estar muy ciertos de que la expresión que se utiliza en este caso es la expresión de el día del Señor. Segunda cosa importante. La segunda cosa importante que debemos de encontrarnos es que el punto de partida de Joel es un fenómeno natural descrito con imágenes de poesía épica. Si gustan, vamos a ver el capítulo 1 del versículo 2 al 12. Fíjense qué es lo que
¿Qué es lo que pasa en Joel 2:12? Oigan esto, jefes, escuchen campesinos. ¿Ha sucedido algo semejante en sus días o en los días de sus antepasados? Cuéntenselo a sus hijos a los suyos y ellos a la siguiente generación. Lo que dejó el saltamontes lo comió la langosta. Lo que dejó la langosta lo comió el gusano. Lo que dejó el gusano lo comió la oruga. Despierten, borrachos, y lloren. Giman, bebedores, que les quitan el licor de la boca, porque un pueblo invade mi país, poderoso, innumerable, tiene dientes de león y quijadas de leona. Convierte mi viñedo en desolación, reduce las higueras a astillas, pela descorteza hasta que blanquean las ramas. Suspira como joven vestida de sayal por el marido de su juventud. En el templo del Señor cesaron ofrenda y libación. Hacen duelo los sacerdotes que sirven al Señor. Destruido el suelo, hace duelo la tierra. El grano está perdido, el vino seco, el aceite rancio. Están defraudados los ladrones, los labradores, perdón. Se quejan los viñadores por el trigo y la cebada, porque no hay cosecha en los campos. La viña está seca, la higuera marchita, y el ganado y la palmera y el manzano, los árboles silvestres están secos y hasta el gozo de los hombres se han secado. Entonces, Joel empieza precisamente su texto arguyendo precisamente la cuestión de una invasión que va a ser una de las más cruentas, que precisamente estamos hablando de la invasión asiria. Y entonces, acuérdense que estamos hablando de tres momentos de invasiones. Estamos hablando de los asirios, de los babilónicos y nuevamente de los asirios y fenicios. Entonces, ojo allí, porque ya el libro de Joel abre precisamente este rumbo a la invasión que Israel va a tener por sus pecados. Bien, ahora bien, tenemos en tercer momento esto que viene en el capítulo 2, en el versículo 18 al 27, hay un tiempo de bienestar después de esta situación tan cruenta que vive el pueblo de Israel. Hay una transformación cósmica, vendrá una época de salvación. Allí vemos ya ubicado precisamente la cuestión de lo escatológico. O sea, después de tu sufrimiento, después de todo esto que has vivido, viene una época de salvación y en donde vas a ver cómo Dios va a hacer por ti algo en favor tuyo por todos los pueblos que te destruyeron, que te dejaron desolada, que te dejaron maltratada, que te dejaron herida. Entonces, esto lo vamos a encontrar a partir del capítulo 2 y en adelante hasta el capítulo 4 en el versículo 14. Finalmente, tenemos aquí un posible esquema del libro que podría ser como lo vemos en este momento. En sus pantallas está precisamente esta división. Entonces tenemos la presentación del profeta, que si se fijan, a diferencia de los otros profetas que hemos visto, solamente es un solo versículo de la presentación del profeta. En otros libros hemos visto que se manejan hasta 6 versículos, 7 versículos para hablar sobre el profeta. Aquí nada más se habla solo de uno. Y les digo, hijo de Fatuel, es lo único que nos dice el texto. Del capítulo 1 del versículo 2 hasta el capítulo 2 del versículo 27, vamos a ver cómo Dios interviene en la historia de su pueblo. Luego, del capítulo a la par de esta cita que es Dios interviene a través de la historia de su pueblo, vamos a encontrar cómo hay una invasión de langostas que destruyen las cosechas. Es esto precisamente también de lo que nos habla este fenómeno natural, de lo que también nos habla Joel. Ábrela bien porque también no está el agua. Empieza este texto. Ahora bien, tenemos después, bajo este aspecto,
tenemos una exhortación a la conversión y a la penitencia. Fíjense, estos son textos que ustedes pueden tomar para los momentos en que tengan pláticas respecto del pecado y de la conversión. Sobre todo en los retiros querigmáticos, que este es el segundo aspecto del querigma. Bueno, pues pueden tomar estos textos, los que les voy diciendo que son textos de conversión y de perdón. El texto de Joel en el capítulo 1, en el versículo 13 al 15, como lo vemos. Dice el 13, vístanse de luto, sacerdotes, lamentense, ministros del altar, vengan a dormir en esteras, ministros de mi Dios, porque faltan en el templo de su Dios ofrenda y libación. Proclamen un ayuno, convoquen la asamblea, reúnan a los jefes y a todos los campesinos en el templo del Señor su Dios e invoquen al Señor. Entonces, ojo allí para que lo tengan en cuenta. Ahora bien, la necesidad de ilustrar ese día del Señor, ese terrible día, bueno, lo tenemos en dos o tres diferentes momentos aquí en este libro. Ya me voy a ir de corrido para que conozcamos todo el contenido de este libro. Entonces tenemos una primera vez que nos hablan del día del Señor en el capítulo 1, en el versículo 15, la primera parte. El castigo merecido, hambre y sequía, en el capítulo 1, en el versículo 16 al 20. Ya no voy a decir ya a partir de este momento citas, allí ustedes les echan un ojito. Otra vez se nos habla del día del Señor, luego cómo las langostas aquejan precisamente a toda esta población y destruyen a su paso todo. Hace unos pocos, pues unas pocas semanas también nosotros estábamos en esta misma situación, si ustedes se acuerdan, que decían que iban a llegar una plaga de langostas terrible, pues era también lo que iban a pasar, lo que iba a pasar en este tiempo. Bueno, luego tenemos otra exhortación al Día del Señor, una nueva exhortación. Si se dan cuenta, cada vez que Joel habla sobre el Día del Señor, necesariamente tiene que venir una exhortación a la conversión y al perdón. Porque si no te conviertes, si no te arrepientes, entonces no puedes ser parte precisamente de ese día terrible, de ese día maravilloso del Señor. Bueno, luego viene una parte en el que Joel les dice, acuérdense de las promesas hechas por Dios. Entonces, él no los va a abandonar. Sigue siendo este mismo contexto de discurso el que emplean estos profetas del siglo VIII. Luego, vemos cómo después de que el pueblo se convierte, se arrepiente de su pecado, viene esta etapa de liberación, de tranquilidad, de paz, de sobreabundancia. Y luego, a la par, hay también una visión como que escatológica, de modo que el pueblo de Israel tenga esperanza en que no solamente es esto material lo que te está dando Dios, sino que hay algo después que te quiere dar Dios. Una tercera vez, una cuarta vez se habla sobre el Día del Señor y luego ya vendrá una parte en cómo Dios va a cumplir esas promesas que, pues que de los pueblos que invadieron, de los pueblos que trataron mal a Israel, el Señor los va a juzgar y esa es la profecía que hace Joel. Finalmente, hay otro día del Señor, en él se establecen cómo Dios salva a su pueblo y establece su morada en Sión, y finalmente, ya para concluir el libro, termina precisamente con el 4:18 en adelante, 4:18 al 21, que es otra explicación del terrible día del Señor. Si ustedes quieren más o menos profundizar en esto que va a ser el día del Señor, el día del Señor es ese día glorioso y terrible en que Cristo habrá de venir nuevamente a la tierra y habrá de juzgar a vivos y a muertos. Entonces, tenemos precisamente estas 5 ilustraciones, 1:15a, 2:1 al 2a, 2:11b,
3:4, 4:14-15 y 4:18, que nos ilustran perfectamente bien ese día, el día glorioso y terrible. Solamente por aquello de las dudas voy a leer lo que dice el 18, para que se den cuenta más o menos y lo asimilen a nuestra realidad concreta. Aquel día los montes manarán licor, las colinas destilarán leche, los torrentes de Judá irán llenos de agua, brotará un manantial en el templo del Señor que engrosará el torrente de las acacias. Entonces, mucho ojo con esto, porque lo que nos quiere decir o lo que nos quiere explicar el profeta es todo lo que todo lo que exista el día terrible del advenimiento glorioso de Cristo, ese día será todo renovado, todo renovado. Entonces, mucho ojo con ello. ¿Ese sería el día del juicio final? Sí, correcto. Ese sería el día del juicio final. ¿Primero elige a su pueblo y después viene por el juicio final? No. O sea, el pueblo ya está elegido. El pueblo ya está elegido y eso somos todos. O sea, no podemos decir que haya un pueblo elegido. O sea, ya lo dijimos en otros profetas, todos hemos sido elegidos. Y entonces ese día seremos todos juzgados, como ya lo hemos visto, y seremos juzgados en el amor. Y al final, en el Apocalipsis de San Juan, por eso es lo que, es la universalidad, lo que viene en este momento. Sí, efectivamente, Reina López. Y después, en el Apocalipsis viene precisamente la explicación de cómo seremos juzgados. ¿Quiénes serán los primeros? ¿Quiénes serán los de en medio? ¿Quiénes serán los últimos? Pero todavía no nos adelantamos porque pues todavía nos falta mucho para el Apocalipsis. Pero sí, efectivamente, no. O sea, el pueblo de su propiedad es, como lo dijimos en el profeta Amós y en el profeta Oseas, somos todos. No hay un pueblo elegido, no hay un pueblo elegido. O sea, somos criaturas de Dios y la salvación, si bien es cierto, era para el pueblo de Israel, pero después se abre y tenemos al mismo Pablo que hace pues que hace mucho hincapié en ello, en que ya no es solamente la salvación, ya es la salvación para todos, no solo para el pueblo de Israel, sino para extranjeros y para todo tipo de personas que buscan de corazón sincero a Dios. Muy bien. Los bautizados somos el pueblo elegido, ¿no? Especifica más tu palabra, más tu juicio, María Mondragón, no sé. ¿En qué radicas los bautizados? Si abres tu micrófono para que te escuchemos. Pero ¿quiénes estamos llamados? Los bautizados, pero ¿a qué te refieres con eso? Lo que pasa es que sí, estoy de acuerdo, pero todos los bautizados, es decir, no solamente unos, a eso me refiero. O sea, porque lo vimos ya en su momento determinado, todos los cristianos somos bautizados, ¿no? El que se va a otra secta no deja de ser bautizado, ¿me explico? Entonces, allí está la cuestión, no solo los que tenemos el bautismo y que permanecemos en la iglesia, somos el pueblo elegido, sí, efectivamente. Hay algunos que se han ido a otros caminos, hay algunos que se han ido a otras iglesias, pero bueno, digo, o sea, no dejan de ser bautizados, ¿no? Y hasta los que no fueron bautizados de forma física, digámoslo así, pues viene también un bautismo pues por misericordia de Dios, pero eso ya lo veremos muchísimo después. Bueno, ¿cuál es el estilo de Joel? El estilo de Joel son dos cosas: alusiones y citas de autores precedentes en un texto unitario. Es súper bien estructurado, de modo armónico y
y estas frases o estas paráfrasis de los otros autores son perfectamente citadas desde un texto original. Aunque es un texto muy chiquito, aunque es un texto muy chiquito, hay muchísimas menciones, fíjense, hay muchísimas menciones a otros textos, por decir, Ezequiel, Amós, Miqueas, Jeremías, Nahum, Sofonías, Malaquías y Jonás. Entonces, es un texto de 4 capítulos, pero que es abundantemente en riqueza bíblica. ¿Cuál es el mensaje central de Joel? Pues se puede sintetizar en estas palabras. 1, el Dios de Israel es único y el Señor es el dueño del mundo y de la historia. Ese es como el primero de la primera de las cosas que tenemos que interpretar a bien. El Señor Dios es el único, es el Señor Dios de Israel, del universo, del mundo y de la historia. Segunda cosa, el Señor es clemente y es compasivo. Esas serían como las dos cosas, los dos temas centrales de este texto. El Señor es uno, el Señor es el Señor del mundo, es el Señor de la historia, pero también dentro de esa grandeza es un Señor clemente y compasivo. Otro de los temas importantes teológicos que aborda Joel es el Día del Señor. Es el Día del Señor. Ya hemos visto que son 5 veces las que se repiten a lo largo de todo su libro. Por lo tanto, Joel podemos decir que es el profeta del juicio, el profeta del juicio. Y entonces, Joel, además de ser el profeta del día del juicio, del día del Señor, es el profeta de la conversión. Acuérdense que hemos escuchado, que hemos visto que precisamente él, después de que anuncia el día del Señor, hace un llamado a la conversión, hace un llamado a la conversión. Sí, Gemma, son 6 veces, pero explícitamente son 5 veces las que se dice el día del Señor. Son 6 veces y hacemos una interpretación de los últimos textos o de los últimos versículos que van del 18 al 21. Entonces, explícitamente dice 5 veces el día del Señor y ya la última es la interpretación. Muy bien. Hasta aquí, Joel. No hay mucho que decir, es una riqueza muy grande, si bien es cierto, pero bueno, pues es lo que podemos decir acerca de Joel. ¿Dudas, preguntas, comentarios acerca de Joel? ¿Alguien que quiera expresar algo o que diga? Bueno, por cierto, las diapositivas ya a partir de hoy ya las voy a subir al Drive porque no habíamos terminado de ver este tema. Pero, bueno, pues si alguien tiene dudas, preguntas, nadie tiene nada. Dios mío, eso me da miedo. O una de dos, o no me sé explicar, o no sé qué pasa, porque no hay nada de preguntas. O su maestro es muy ducho y se explica perfectamente. No sé, me da mucho miedo eso. Bueno, esperemos que no, que cuando llegue el día del juicio no me haga pagar por ustedes, Dios. Muy bien. Vamos ahora a ver a uno de los grandes muchachos y muchachas. Es Jeremías. Yo de Jeremías tengo muchísima... o sea, todos los profetas son muy buenos, pero a mí Jeremías es como mi cuate personal. Él escribe maravillosamente bien y todo su libro es una belleza increíble. O sea, no por demeritar a los demás textos, pero es una belleza maravillosa. Ya lo van a ver. De Jeremías son, si no mal recuerdo, 40 capítulos. 40, no, perdón, 52 capítulos. 52 capítulos. Los 52 capítulos los vamos a ver a lo largo de esta hora.
y voy a hacer un pequeño resumen de todos los capítulos. ¿Por qué le doy tanta preeminencia a Jeremías? Bueno, ya conforme vayamos haciendo el recorrido, van a saber por qué. Los voy a enamorar de Jeremías. Bueno, eso es lo que yo quisiera, enamorarlos de Jeremías, porque es uno de los profetas más, si me permiten la palabra, más fregones que hemos conocido como miembros de la iglesia cristiana. Entonces, pues vamos hacia ello. Aquí tengo dos preguntas. ¿Aquí de qué siglo ya estamos hablando? Ya estamos hablando un poquito entre el puente del siglo VIII y del siglo VI aproximadamente. O sea, ya son estos los tiempos en los que nos vamos a estar situando, Rodolfo. Muy bien. Bueno, pues iniciamos. Profeta mayor entre el octavo y el sexto, aproximadamente. Muy bien. Tenemos entonces esta pequeña introducción que les he preparado, que es muy sencillita. Es el segundo de los profetas mayores. Ya empezamos con el primero. Acuérdense que fue Isaías, el primer profeta mayor. Por eso, cuando hicimos nuestro recorrido con los profetas, pues lo vimos al primeritito, que fue el gran monstruo, Isaías. Y después tenemos entonces en este punto a Jeremías, el segundo de los profetas mayores. Está situado en la Biblia hebrea, en la Biblia griega y en la Biblia latina. Siempre está situado, entre Isaías y Ezequiel. Dependiendo de la edición que tengan de Biblia, es que lo van a encontrar en otro lugar, pero regularmente estos tres profetas mayores, acuérdense que aquí hay que agregar a Daniel también, pero Daniel por lo regular siempre lo ponen hasta el final, que es el profeta con el que se cierra, digámoslo así, el profetismo en Israel, porque es el texto apocalíptico, pero estos tres, por lo regular, siempre en todas las Biblias, los ponen juntos. Isaías, Jeremías y Ezequiel. Por decir, en mi Biblia, que es esta, la Biblia de nuestro pueblo, viene de la siguiente forma. Viene Isaías, y luego de Isaías viene también Jeremías, y luego viene Ezequiel, y luego ya tenemos a los profetas menores que acabamos de ver, como es Oseas, Amós, Joel, etcétera. Entonces, mucho ojo con ellos. Sí, sí aparece así. Muy bien, excelente. Disculpa, Sí, una pregunta. Yo tengo aquí en la Biblia a Baruch y es la carta de Jeremías. ¿No viene ahí en tu Biblia? mandé. Baruch. ¿No viene A Baruch Baruch ahí en tu lo Biblia? tengo yo, sí, pero no en ese punto de las Sagradas Escrituras, Lourdes. Sí, está en medio de Jeremías y de Ezequiel. Por eso preguntaba. Espérame. Después lo vamos a ver, Sí, lo vamos a ver, a pero, Baruch. pero mira, no lo vamos a ver ahorita Okay. porque ese lo vamos a ver en otro momento, porque lo vamos a ver porque vamos a conocer que es de otro momento de la historia del pueblo de Israel. Sí lo vamos a ver, pero en su momento, no comas ansias. Ok, como está pegado, gracias. Sí, no te preocupes. Sí, ok. Bien, entonces, vale, ay, ya me perdí. Déjenme ver, ahorita me están viendo a mí, ok. Sale, entonces ahí está. Eh, Se distingue este libro por los oráculos. Abusados, se distingue este libro por los oráculos. A ver, Lourdes, tengo una preguntota. Déjame preguntarte porque ya me metiste la duda. Lourdes, activa tu micrófono, por favor. Mande. A ver, espérame, déjame ver. En esta cosa.
No te escucho. Bueno, a ver, Aquí. entonces, dime cómo viene tus Sagradas Escrituras. ¿Sí se escucha, Lulu? Sí. Ay, creo que ya se salió. ¿Alguien más que tenga esta cuestión de una carta de Jeremías? Sí, bueno, yo tengo de Baruch. Después de Jeremías está Baruch, Ujú. después Ezequiel. Ajá, ok, Es, sí, sí, sí. es una Eso depende de carta de la... Baruch de Jeremías. No, pero quiero saber eso de tu carta de Jeremías. Ahí va, permíteme. Mira. ¿Se ve? Ujú. ¿Esa cuál Biblia es? ¿La de los jóvenes? Sí. Ok, Sí. vale. Mira, esa carta de Jeremías y luego viene la cuestión de Baruch. Sí, efectivamente en algunas Biblias Ajá. viene igual. ¿Por qué vamos a ver a Baruch? Sí. ¿Por qué no vamos a ver en este momento a Baruch? Porque vamos a ver que él es uno de sus seguidores, de sus discípulos, y por eso inmediatamente lo ponen Son 5 terminando capítulos nomás. el escrito de Jeremías. Ajá. Pero, Son, es muy chiquito. mande. Es muy chiquito, nomás son 5 Sí, capítulos. es muy, 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 muy Sí. pequeñito, pero Ajá. que en realidad, bueno, ahorita vamos a ver, no vamos a verlo ahorita seguramente, pero lo vamos a ver en su momento, la cuestión de unos escritos que también son llamados cartas de Jeremías, pero bueno, denme chance, no vamos a respetarlo ahorita, denme chance y ya volvemos, porque si ahorita se los trato de explicar, los voy a hacer más bolas. Mejor ahorita nada más nos vamos a Jeremías solamente y ya después les explico lo siguiente, si les parece bien. ¿Sí? Va. Ah, ok. Muy bien. Vale. Entonces, listo. Bueno, entonces tenemos aquí, la actividad del profeta tiene lugar entre los años 627 y 587, siglo sexto, siglo sexto primordialmente. Disculpe, la Biblia de nuestro pueblo es esta, se la puedo enseñar en la cámara, si se la puedo enseñar, sí, a ver, enséñamela. ¿Dónde andas? No te veo. No te veo, no sé dónde andas, Victoria. Aquí estoy. Ok. Sí, es una versión un poco antigua, pero sí es esa la Biblia de nuestro pueblo. Sí, sí, está bien. Muchas De nada. Vale. Ok. Entonces, ¿qué vamos a ver en este texto? Vamos a ver que los capítulos del 40 al 44 y en adelante ya no son de esta época, ya no son de esta época. Muy posiblemente por eso se va hasta el siglo V, 587, porque ya ilustran otra manera distinta de predicar del profeta. Entonces, los primeros capítulos del primero hasta el 40 sitúan una historia completamente distinta a los del 40 al 44. Jeremías 52-34 nos lleva al contrario a finales del exilio, aunque se presume, y allí viene la primera cuestión, aunque se presume que ya no es del profeta, que ya es de los discípulos que le siguieron al profeta. O sea, de 52-34 ya es la entrada para la situación de otros profetas que ayudaron a terminar este libro de Jeremías. Ya por este contexto más o menos se irán imaginando qué es lo que pasa y por qué la pregunta esta de Lulú. Pero bueno, seguimos. Historia. ¿Qué pasa en el mundo? Bueno, primero, el imperio asirio ya está culminando el imperio asirio, ya no tiene la misma fuerza. Su lugar
es ocupado por Babilonia. Pero acuérdense, ya había habido, valga la redundancia, una invasión anterior de Babilonia, pero esta vez ya viene una nueva ola de Babilonia y entonces aquí también entran ya varios actores a la escena. Nuevamente quiere Egipto recuperar precisamente todo este esplendor de estas culturas, pero todo resulta mal porque los que están rigiendo en ese momento los rumbos de la historia, pues es el pueblo babilónico. Por otro lado, tenemos al imperio persa. Ya aquí aparece el imperio persa, mucho ojo con ellos. Y al final de cuentas, en el 539 a.C., le dan en la torre a Babilonia y terminan quedándose ellos con todo el dominio de toda la región. Entonces, ojo aquí porque Jeremías se sitúa entre como que en cambios muy drásticos. Asirios, luego babilónicos y después los persas. Entonces, mucho ojo con eso. Eso es lo que le toca vivir a nuestro profeta. Bueno, este libro tiene muchísimas fechas, nos da muchos datos históricos. Por decir, la primera fecha que nos habla Jeremías viene en el capítulo 1, en el versículo 2, en donde nos dice: recibió palabras del Señor durante el reinado del rey Josías, hijo de Amón, en Judá, el año 13 de su reinado. Más o menos los historiadores dicen que esto tuvo que haber sucedido en el 627. Ajá. Entonces, mucho ojo con ello. 627 estamos hablando de que empieza el texto de Jeremías. Luego, una segunda fecha es el año 609. Viene en el capítulo 22, en el versículo del 10 al 12. Capítulo 22, del versículo del 10 al 12, en el que Jeremías nos dice lo siguiente: no lloren por el muerto, ni se lamenten por él. Lloren por el que se marcha, porque no volverá a ver su tierra natal. Porque así dice el Señor a Salún, hijo de Josías, rey de Judá y sucesor de su padre Josías: el que salió de este lugar no volverá a él, morirá en el país de su destierro, y esta tierra no lo volverá a ver. Entonces, ya aquí tenemos otra fecha histórica. Ya ha muerto Josías y el que entra en la escena es Salún, hijo de Josías. Ok, hay otros 4 textos que por los que se intuye, históricamente es comprobable que en el 605 se encuentra también Jeremías. ¿Cuáles son estos 4 textos? El primero es 46.2, que dice precisamente la batalla de Carquemis en el 4.º año del reinado Joyaquim, que se puede traducir como Joaquín, pero bueno, aquí lo dejan como Joyaquim. Y luego tenemos otra cita en el 25, versículo 1, cuando dice: en el año 4.º también de Joyaquim, Jeremías se siente impulsado a recordar sus 23 años de llamada a la conversión sin que sus palabras sean escuchadas. Otro texto lo tenemos en el 36.1. En este libro, y aquí viene la respuesta de Lourdes, en este libro el profeta dicta a Baruch el primer rollo de sus profecías. Entonces, muy presumiblemente tenemos que Baruch fue el que terminó todo el texto de Jeremías. Por eso es que muchas de las Biblias se le pone inmediatamente después de Jeremías. Hay algunas otras que no, porque acuérdense que nos dice las diapositivas anteriores. Voy a regresarme un poquito. Miren, fíjense en las fechas: 627, 587, más o menos es lo que dice que tiene la actividad del profeta. Y
está diciendo que más o menos el libro coincide con la destrucción de Jerusalén en el año 587. Muchas Biblias prefieren poner a Baruc mucho después de Jeremías y de Ezequiel. ¿Por qué? Porque ya entra en otro siglo, ya entra en otra denominación de profetas. En los profetas que van del siglo, finales del siglo V, cuarto, tercero, segundo y hasta el primero, que es cuando van a aparecer los libros muchos de los libros sapienciales y otros más. Entonces, ahí está la respuesta, Lulu. O sea, la respuesta es sí, depende, mucho depende, y aquí se lo sigo recordando mucho depende del editor o del estudioso que hizo la traducción de las Sagradas Escrituras para que se ponga o no en un momento o en otro momento. No sé si me explico, Lulu. Si abres tu micrófono, te lo agradeceré. Depende de la persona que lo haya tomado, siento yo, como que muy principal o muy bueno, o si no lo ponen a... Sí. Chin, se te fue el sonido. A ver si me escuchas. No, creo que se le fue el sonido. Bueno, ahorita que regrese nuevamente, ya le contestamos a su pregunta. Ah, ya volviste. Sí, Lulu. ¿Sí? Sí, o sea, la redacción de estos libros mucho va a depender del estudioso y luego de que si así se lo aprueban el texto, pues ya se queda así de esa forma. Mi creencia, pero esto es mi creencia personal, es que en este caso, si tu Biblia tiene a Baruc inmediatamente después de Jeremías, no es que sea un error de sino que encuentra mucha similitud, mucha semejanza el editor de la Sagrada Escritura entre el texto de Jeremías y el texto de Baruc. Pero yo quiero pensar que hay otros editores que no quieren poner a Baruc porque a lo mejor y señalan a lo mejor que es un texto muy independiente y para que no se lo coma este gran monstruo profeta del Antiguo Testamento. Sí. Okay. Es como cuando dicen el maestro y el alumno, ¿verdad? Así lo siento yo. Sí, correcto. Gracias. De nada, Lu. En la mía está intermedio el libro de las Lamentaciones. Es que también acuérdense que se le atribuye el libro de las Lamentaciones a Jeremías. Entonces también por eso es como una redacción en la que le quieren dar también la importancia de precisamente de esa continuación. Entonces sí, por eso es lo mismo, María, con eso. Ya sea según el editor lo que muestra en ese caminar. Lo más importante es lo que tenemos aquí en donde les digo, o sea, por eso es que siempre en las introducciones les he comentado el lugar en donde se encuentran, porque este es digamos, lo oficial, ¿sale? En lo oficial tendría que ser esto, el segundo de los profetas mayores que está situado en la Biblia hebrea y en las versiones griegas y latinas después de Isaías y antes de Ezequiel. Y esa sería como que la versión oficial, por así decirlo. Sí, Jeremías, Baruc, Ezequiel, es por eso. Muy bien. Bueno, no nos detengamos más. Gerardo, en la Biblia de Jerusalén también está así. Está Sí. Jeremías, Lamentaciones, luego Baruc y luego Ezequiel. Sí, porque es todo el aparato precisamente. No sé quién haya hablado. Gracias. Yo, María Teresa y José Luis. José Luis, sí. Entonces sí, por eso es que se pone así, porque es como darle una continuación a este texto precisamente de este profeta. Bueno, Vamos entonces. Gracias. Sí, gracias, José Luis. En el año 598 tiene
está situado un encuentro que va a ser muy importante para el libro de Jeremías, que es el encuentro con los recabitas. Los recabitas son seguidores de Recab, ya lo vamos a ver después. Es una como de las, si pudiese ser bien utilizado este término, es una de las sectas del judaísmo. No quisiera hablar de ello en este momento porque ya lo vamos a ver posteriormente en cada una de las explicaciones sucesivas. Luego, los años 597 al 596 no se indican directamente en el libro sagrado de Jeremías, pero pues hay algunas luces que nos dicen que presumiblemente hay una carta, que es precisamente esa que ilustraba esta Lulú, que se les envía, que está denominada como la carta de Jeremías, y ¿a quién se las envía? A los exiliados que están con el rey Joaquín. Y esta carta se presume que haya sido escrita al comienzo de la deportación. ¿Cuándo nos dice el libro que empieza la deportación? En el capítulo 29, en los versículos 1 y 2. Y bueno, hay algunos que la ubicaban en el 593, con ocasión de la visita a Babilonia del rey Sedecías, en el 4º año de su reinado. No, esta carta de Jeremías es escrita entre los años 597 y 596. Muy bien, la estructura literaria y contenido del libro. Vamos a analizar en este momento los 52 libros. Entonces les voy a hacer así como que un resumen muy resumido, pero que no va a dejar de resaltar la riqueza de este libro. Bien, en el primer capítulo, en los versículos del 1 al 3, tenemos el prólogo, en donde nos va a hablar, como en todos los libros, precisamente de el inicio, de la presentación, ¿no? Vamos a leerlo. Palabras de Jeremías, hijo de Gelcías. Allí tenemos de quién es hijo, de Gelcías, de los sacerdotes residentes en Anatot. Entonces, tenemos aquí que el lugar de nacimiento es Anatot y territorio de Benjamín. Recibió palabras del Señor durante el reinado de Josías, allí está otro dato histórico importante, hijo de Amón, o sea, Josías era hijo de Amón, en Judá, por lo tanto su predicación de Jeremías se da en Judá. ¿Cuándo es que aparece precisamente Jeremías? En el año 13 del reinado de Josías. Y también en tiempos de Joaquín, allí está la traducción que yo les decía, puede ser Joaquín o Joaquín. Si ustedes conocen algún Joaquín, pues le pueden decir la Yoya, ¿no? O el Yoya. Muy bien. Y dice, hasta el final del año 11 del reinado en Judá de Sedecías, hijo de Josías, y hasta la deportación de Jerusalén en el mes 5. Entonces, vemos que cuando se habla de un prólogo es la presentación precisamente por lo regular, la presentación del profeta. Como lo vimos en el anterior, el pequeñito prólogo de Joel es 1:1, más que suficiente. Y si lo ven, es como que un poquito más, pues más sustancioso, nos dice un poquito más de información. Bien, después en el versículo 4 hasta el 19, nos cuenta precisamente el recuerdo de la vocación de Jeremías. Y entonces, para entender la vocación o más bien para entender el sentido profético de Jeremías, pues necesariamente sí tenemos que leer el texto de Jeremías. Tengo un sobrino Joaquín y está bien grandote y me va a pegar. Pues pues sí, no, entonces dile Joaquín como siempre. Muy bien.
¿Quién nos quiere leer el relato de la vocación de Jeremías? Ese es muy, muy, muy bello. Viene del capítulo 4 y hasta el 19, pero si... sí, no, pues es que tenemos que leerlo casi todos. Podríamos dejarlo hasta el 9 o 10, hasta el 10, para que nos pueda dar un poco más de tiempo para ver algo más de Jeremías. Si quieren, la persona que quiera, adelante, tiene los micrófonos. Yo, Yadira. Muy bien, adelante. El Señor me dirigió la palabra. Antes de formarte en el vientre, te elegí antes de salir del seno materno, te consagré y te nombré profeta de los paganos. Yo repuse, ay, Señor mío, mira que no sé hablar, que soy un muchacho. El Señor me contestó, no digas que eres un muchacho, que a donde yo te envié irás, lo que yo te mande lo dirás. No les tengas miedo, que yo estoy contigo para librarte, oráculo del Señor. El Señor extendió la mano, me tocó la boca y me dijo, mira, yo pongo mis palabras en tu boca. Hoy te establezco sobre pueblos y reyes para arrancar y arrasar, destruir y demoler, edificar y plantar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Listo, muchas gracias. Entonces, vemos aquí, esta es la cuestión más maravillosa del mundo, porque inclusive hay una canción, está el Cántico de Jeremías, precisamente, es una canción muy, muy bella, vocacional completamente, y pues tenemos allí una maravillosa forma de hablar de Dios. Luego, en los capítulos siguientes, en el capítulo 2, los versículos 1 al 25 y hasta el capítulo 13, tenemos precisamente un mensaje extenso de conversión. ¿A quién? A reyes y habitantes de Judá. Entonces, esto es una cosa muy importante, ya la vamos a analizar poco a poquito. Luego tenemos una introducción a los oráculos. Acuérdense que dijimos que estos son muy utilizados por Jeremías, el profeta. Los oráculos. Entonces, tenemos esa pequeñita introducción que podemos leerla tal vez del capítulo 25, del versículo 14. Tal vez vamos también a leer un poquito nada más de ella, no leer todo porque si no se nos va el tiempo, pero del versículo 14 tal vez lo podemos leer hasta leamos del 15 porque el 14 es un proemio, el 15 tal vez, y si gustan vamos a leer hasta el 19, 15, 19. Jeremías 25 del 15 al 19. ¿Quién nos quiere leer? Yo leo, ¿qué versículo dijiste, perdón? Del 15 al 19. 15 al 19. Yahvé, Dios de Israel, me habló de esta manera. Toma esta copa de vino y pásasela a todas las naciones a las que te voy a enviar, para que beban y se mareen. Recibí la copa que me entregaba Yahvé, y se la di a beber a todas las naciones a las que me envió, a Jerusalén y a las ciudades de Judá, sus reyes y sus príncipes, para que queden hechos una ruina, un espanto, una payasada, una maldición, como les está ocurriendo ahora. A Faraón, rey de Egipto, con sus ministros, sus príncipes y su pueblo, y a todos los países del occidente, a todos los reyes de Uz, a todos los reyes de los filisteos, a Ascalón, Gaza, Esión, y a lo que queda de Azoto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias. Muy bien, pues entonces allí tenemos precisamente una serie de oráculos
en el que será nombrada cada una de las naciones. No, está sancionada. Me choca que estén peleando como perros y gatos. Ok, muy bien. Entonces después vamos a tener relatos biográficos sobre Jeremías del capítulo 26 de los versículos 1 al 45. Luego vamos a tener oráculos contra las naciones del capítulo 46 hasta... allí se me fue un número, no le hagan caso a eso, es del capítulo 26, versículos 1 al 45, hasta el capítulo 53, si no mal recuerdo, pero eso se los checo bien, ya la próxima clase se los corrijo. Luego, los oráculos contra las naciones que se extienden desde el 46, 1, 51 y 64. Y por último tenemos el apéndice histórico sobre la caída de Jerusalén, que esto es lo que ya decíamos que no es escrito directamente por Jeremías y que posiblemente o presumiblemente se le atribuye a Baruch. Entonces, tenemos el apéndice histórico sobre la caída de Jerusalén, que ya en este momento ya no está vivo Jeremías, y qué pasa con el rey Joaquim. Lo tenemos en el capítulo 52 del versículo 1 al 34. Muy bien. Ahora sí, vamos a estudiar un poco más de fondo cada uno de los capítulos y cada una de estas partecitas que hemos visto. Si gustan, esto nada más pónganme atención para que lo tengan allí pendiente. Solamente lo voy a leer como tal para que también no me esté extendiendo tanto. Entonces, desde los primeros versículos, además de las coordenadas históricas, se ofrecen noticias sobre la persona del profeta. Ya lo vimos eso. Segundo, el recuerdo de su vocación, los versículos 4, 10, 17 y 19. Tal vez los tres verbos más importantes es conocer, consagrar, constituir. Serán como que los verbos más importantes que a los que les tenemos que hacer como bastante caso en este momento, ¿no? O sea, es antes que te formaras dentro del vientre de tu madre, antes que tú nacieras, te conocía y te consagré. Para ser mi profeta de las naciones yo te escogí. Irás donde te diga y donde te marche, y contigo estaré. Entonces, esa es la parte más importante, y recuérdenla estos tres verbos porque, pues obviamente son muy importantes para todo el desempeño de la labor profética de Jeremías. Bueno, una vez que es elegido Jeremías por Dios, él se consagra, declara la pertenencia tanto a Dios como al ámbito de lo sagrado, y se consagra precisamente para ser el mensajero, para comunicar las palabras de Dios a su pueblo. Muy bien, aquí hay dos cosas que con ustedes quiero tratar. Esto es muy importante, la mano puesta por Dios en la boca de Jeremías. No quiero desperdiciar la oportunidad para tratar con ustedes de eso. Dice el versículo 9 hasta el versículo 10, ojo, que allí es confrontable, si es que existe la palabra, sí, confrontable, o sea que se puede confrontar con el texto de Deuteronomio 18, versículo 18. Si quieren ir a verlo, pues podemos ir a verlo en el Deuteronomio, en el 18, en el versículo 18. Si no, yo lo busco en este momento y se los leo. Dice el 18, 18. Suscitaré un profeta de entre sus hermanos como tú, pondré mis palabras en su boca y les dirá lo que yo les mande. Eso es lo que dice Deuteronomio 18, y que tiene su cabal cumplimiento con Jeremías 1, versículo 9 al 10. Lo leo como tal. El Señor extendió la mano,
me tocó la boca y me dijo, mira, yo pongo mis palabras en tu boca, hoy te establezco sobre pueblos y reyes para arrancar y arrasar, destruir, demoler, edificar y plantar. Allí tenemos entonces, pues, toda esta, precisamente esta promesa que se va poco a poco cumpliendo y que ya nos va indicando precisamente muchas cosas acerca de la figura de Jesús en varios de los profetas. Otra de las cosas que quiero tocar con ustedes es precisamente el caso del serafín que toca los labios de Isaías. En Isaías 6, en el versículo 6 y 7, también podemos confrontar este texto con el de Jeremías 1, 9, 10. Se los leo, el de 6, 6, 7. Dice, y voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en la mano que había retirado del altar con unas tenazas, lo aplicó a mi boca y me dijo, mira, esto te ha tocado tus labios, ha desaparecido tu culpa, está perdonado todo tu pecado. Entonces, vean cómo se va entrelazando la palabra una vez y otra vez, y ya con los textos como tal que conocemos y que ya hemos estudiado, se va enriqueciendo la palabra de Dios. Esto es lo más padre en este momento en el libro de Jeremías. Por eso les decía precisamente de esta cuestión, es muy interesante y muy emocionante. Bien, después tenemos la expresión de Jeremías, la expresión más, pues, que yo creo que todo el mundo tenemos en algún momento de nuestra vida cristiana y en nuestra misma vida. Fíjense lo que dice Jeremías. Jeremías dice, ay de mí, Señor, mi Dios, o Señor Dios mío, dependiendo de la traducción, si no sé hablar, porque soy muy joven. Está en Jeremías 1, en el versículo 6, que nos leyó esta Yadira. Ay, Señor, mira, que no sé hablar, que soy un muchacho. Y el Señor Dios dijo, no digas que eres un muchacho, que a donde yo te envíe, irás, y lo que yo te mande, dirás. No les tengas miedo, que yo estoy contigo para librarte, oráculo del Señor. A ver, señoras y señores, les invito para que reflexionemos un poco. Resulta ser que en Siberia llegamos y hay unas catequistas dinosaurio que han vivido toda la vida en la parroquia, de esas viejitas férreas que, no, se han dicho miles de cosas del catecismo y aquí se hace como Chonita dijo que se hacía. Y no falta la catequista de Siberia que dice, ay, es que yo apenas tengo un mes de haber entrado a la catequesis. Y justo cuando entré, se viene todo este despapalle de la pandemia. Yo digo que mejor me voy a salir, porque no sé nada. Mira, Chonita sabe muchísimo mejor que yo. Chonita se la sabe de todas. Le dicen, a ver qué texto de Jeremías 1, 9, 10 está relacionado con otro texto del Antiguo Testamento. Y dice, como yo ya tomé clases, es el de Deuteronomio 18, 18. Y yo no sé nada. A ver, ¿qué es lo que te dice el Señor? Oráculo del Señor. Tú no digas que no sabes nada. Porque no es Lourdes González la que va, no es Gema, no es Juan Vega, no es Juan Correa, no es María de los Ángeles, no es Marlene, no es Linda, no es Rosa María, no es María, no. ¿Quién es? Iré yo y lo que te diga dirás y lo que te mande, eso es lo que harás. Entonces, mujeres y hombres que están aquí el día de hoy, no pongan pretextos, porque aunque sean las más,
¿cómo podré decirlo para que no se sienta nadie ofendido? Pues sí, aunque no sean los más duchos, por algo están allí, porque el Señor los ha tomado en sus manos, los conoce. Miren, el Señor conoce a todos y sabe de qué pie cojeamos. Unos somos neuróticos, otras son chismosas, otras son medio mentirosillas, otras son medio desarregladas, otras son medio mamilonas, como diría mi abuela, y otras son muy temerosas. De todo hay en la viña del Señor. Pero miren, si el Señor hubiera querido escoger a gente así muy, como diría uno de mis compañeros del seminario, muy chipotles power, lo hubiera hecho. Pero vean a quién escoge. O sea, vean a lo largo de la historia quién escoge. Escoge un muchacho. Ya lo hemos visto en los otros profetas. Escoge un muchacho, escoge a uno que le fueron infiel, escoge a otro que era granjero y que ni siquiera seguramente tenía estudios. Escoge a 12 cuates, que dentro de esos 12 cuates, pues había unos que sí, mis respetos, pero había otros igual de tercos y necios que Pedro. Y miren, de todos esos sacó santos. Entonces, ustedes miren, dejen que las víboras entierren a las víboras. Que si Chonita es la más... ya iba a decir una grosería, perdón. Que si Chonita es la más canija de todas las catequistas, pues deja que Chonita se pique sola la oreja. Y deja que el mundo ruede. Ay, señores, que soy un muchacho. Ay, señores, que soy una catequista inexperta. Ay, señores, que... Bueno, inclusive alguna vez me tocó una señora que decía, es que yo no quiero ser catequista porque soy pollera de la colonia. Y van a decir, doña Chole, la pollera catequista. Pues deja que hablen y que digan, eso siempre van a hablar. La gente siempre va a hablar. Pero te digo una cosa como se lo dijo Dios a varias personas. Si es que hablan, es que algo bueno has de estar haciendo. Bueno, terminamos esta plática de Únete a los optimistas. Mande. Cuando empieza la clase o empiezas a dar el testimonio, él te da las palabras y se Claro. salen solas. Sí. Solitas van saliendo y fluyen solas. Sí. No necesitas hacer lo que sea, eminencia científico, lo que sea. Él te ilumina y salen, solitas salen. Sí, sí, sí. Sí, efectivamente. Clásico de no estoy criticando a nadie y no voy a criticar a nadie, pero por ahí hubo varias en el nuevo curso que me dijeron, pues sí, está avalado por alguien, van a dar constancia. Pues mira, así tendrás 25 constancias en tu pared de aquí atrás. Mira, ahí yo tengo mi título ridículo. Pues así tenga yo 15, 20 constancias, pero si no pongo en práctica lo que aprendo, si no, luego vean, no quiero hablar mal, pero luego vean en la curia, ay, Sagrado Corazón de Jesús, si alguien estuviera en la curia, válgame Dios, los que visitan la curia metropolitana de México, pues parece que se sienten paridos por Dios. Oh, ya soy el catequista que está en la curia. Ay, si supieras que la curia es el órgano más asqueroso que puede haber en la iglesia y tú alegrándote de que vas a la curia, ¿no? Y se los digo yo que trabajo allí. Digo, no quiero estar pateando el pesebre, pero es cierto. O sea, no, ustedes, miren, sean santos como su Padre Santo, como dice Jesús, y como dice también el Evangelio del miércoles de ceniza, que tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda. Porque tarde o temprano todas las cosas salen a relucir. Hay algunos que somos muy ávidos porque nos estén alabando, ¿no? Yo soy así y se los confieso. O sea, a mí me gusta que me diga alguien que hice bien las cosas. Pero miren, si no te las dan, si no te dicen, ay, sí, qué bonito estaba lo que hiciste,
tarde o temprano alguien o algo te va a decir estuvo bien. Entonces, ahí se los dejo de tarea. Hasta aquí, fin de la plática motivacional de Únete a los optimistas. Muy bien, seguimos. Ok, tenemos en el capítulo 2, del versículo 1 al 25 y hasta el 13, tenemos mensaje de conversión a los reyes y a los habitantes de Judá. Allí, ¿qué se toca? Se tocan varios temas. Uno, la infidelidad de Israel y el abandono de Dios, que va a ser siempre el mismo mensaje de todos los profetas o de la gran mayoría de los profetas, como nos lo muestra el capítulo 2. Ajá. Luego tenemos, en ese mismo capítulo 2, presenta un contraste entre cuando Israel es fiel y que está cercano al Señor, pero también muestra esa parte de que cuando Israel es infiel, pues le pasa de todo, ¿no? Como lo tenemos pues en otros profetas, como es el profeta Oseas, en el capítulo 2, del versículo 16 al 22. Y también tenemos allí algunas cuestiones contra la cuestión de las infidelidades de un cierto grupo que se ha asentado en la tierra de Canaán. Lo vamos a ver en el capítulo 2, en los versículos del 4 al 13. Muy bien, en el capítulo 3 se nos habla, ya Dios echó de reproche la cuestión del pecado de su pueblo, de la infidelidad de su pueblo. Entonces ahora en el capítulo 3 nos va a contar sobre la invitación que Jeremías hace a la conversión. Este también es un profeta de la conversión. Bueno, en realidad, ¿qué profeta no es de la conversión? Nosotros, acuérdense que tenemos el título de profetas y somos los que anunciamos y denunciamos. ¿Qué anunciamos? Todo aquello que está a favor del reino de los cielos. ¿Qué denunciamos? Todas aquellas cosas que están en contra del reino de los cielos. Entonces, pues el pecado siempre como va a ser como la invitación a dejar y una invitación precisamente a convertirse. Inclusive quienes han vivido el querigma lo saben, o sea, primero es demostrar el amor de Dios, luego de demostrar el amor de Dios es la invitación a reconocerte pecador, a asumir tu pecado, pero no quedarte allí, no quedarte lamentando, sino continuar en la conversión de tus pecados. Muy bien, luego tenemos en este siguiente capítulo, en el 4, si tú te arrepientes, si tú te conviertes, entonces vas a tener esa cuestión tan rica que es el perdón. Fíjense, ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero el día de ayer, después de muchísimo tiempo, tuve la oportunidad de celebrar en la parroquia de mi jefe, celebrar la palabra. Y los textos de las lecturas y del Evangelio nos hablaban precisamente sobre el perdón. Inclusive el Salmo decía, perdona, Señor, a tu pueblo, ¿no? Y luego el Evangelio de Mateo decía precisamente, era Señor, ¿hasta cuántas veces tengo que perdonar? Hasta 7 veces, que era lo que acostumbraban los judíos, ¿se acuerdan? Y dice el Evangelio, dice Jesús, no solo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y yo les decía a las personas en la reflexión, que es a manera de homilía, les decía yo que siempre el cristianismo, una de las cosas importantes que nos invita a hacer el cristianismo o Cristo, nuestro Señor, es no solo hacer lo ordinario, a lo que estamos acostumbrados. Lo que estamos acostumbrados a hacer es a pedir perdón. El cristianismo nos invita para hacer lo extraordinario. No sé si todos ustedes se acuerdan de un texto que dice, si te mandan a hacer 1000 pasos, ¿qué dice? Da 2000. ¿Sí se acuerdan de ese texto alguien? Sí. Allí está la cuestión, gracias para quien haya contestado. Allí está la cuestión, o sea, eso es lo padre del cristianismo,
que se viene reflejando desde el Antiguo Testamento. O sea, es que el Antiguo Testamento es nada más un paso paulatino como de irnos presentando todas las luces que se van dando en el antiguo, con el pueblo de Israel y que se tienen su cabal cumplimiento en la persona de Cristo. Entonces, es en esta cuestión, o sea, ya desde el Antiguo Testamento, quienes estamos leyendo el Antiguo Testamento, es una invitación constante a no dar solamente lo ordinario, sino a dar aquello que verdaderamente nos cueste trabajo y de lo que estemos satisfechos, de lo extraordinario. ¿Sale? Muy bien. Ese entonces es el capítulo 4 de Jeremías. Capítulo 5 de Jeremías. Si no te arrepientes, lo mismo que hemos estado escuchando, si no te arrepientes, entonces te va a caer la voladora. Y entonces hay una serie de, pues de palabras que le dice Dios a su pueblo a través de Jeremías para decirle, bueno, esto es lo que te va a pasar si no te arrepientes. Esto es una sentencia de invitación. ¿Se acuerdan como las que veíamos anteriormente en otros textos sagrados? Es una invitación a conviértete, porque si no, te va a llegar el día en que tus faltas van a ser castigadas. Pues Israel no se convierte ni se arrepiente y entonces viene el castigo. Entonces todo el capítulo 6 nos habla precisamente del castigo. Entonces, ¿cuál es el castigo que proclama Isaías? Bueno, el castigo que proclama Isaías son las invasiones de los pueblos y pues lo más terrible que yo creo que tendría que pasar un pueblo pues es ver su patria en ruinas. Entonces, de estas imágenes se va precisamente a valer Jeremías para decirles al pueblo, debes de renunciar a todo lo que te está haciendo mal. ¿Y qué son las cosas que le están haciendo mal al pueblo de Israel? Mientras de que viva en exilio, mientras de que esté viviendo en otros países, pues ¿cuál va a ser su talón de Aquiles? La idolatría. Y entonces Jeremías pues les va a invitar a ellos a decir, pues vuelvan a Dios, vuelvan y conviértanse al Señor su Dios. Muy bien. Capítulo 7. Hay una invitación de Jeremías a decirles, ok, vuelvan al Señor su Dios. Pero muy seguramente el pueblo de Israel decía, ¿y cómo quieres que volvamos al Señor nuestro Dios? Bueno, pues ahí está en el capítulo 7 toda la explicación que les das precisamente Jeremías respecto al culto agradable a Dios. ¿Cuál es el culto agradable a Dios? Entonces tenemos aquí, les voy a leer un poquito lo que dice el capítulo 7 en el versículo 3 al 3, 4, 6 y tal vez el 11. Entonces, voy a leérselos. Dice, así dice el Señor Todopoderoso, Dios de Israel, enmienden su conducta y sus acciones. Habitaré con ustedes en este lugar. Se está refiriendo al templo. No se hagan ilusiones con razones falsas, repitiendo el templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor. Si enmiendan sus conductas y sus acciones, si juzgan rectamente los pleitos, si no oprimen al emigrante, al huérfano y a la viuda, si no derraman sangre inocente en este lugar, si no siguen a dioses extranjeros para desgracia de ustedes mismos, entonces habitaré con ustedes en este lugar, en la tierra que di a sus padres desde antiguo y para siempre. Entonces ahí están todas las indicaciones de Jeremías, bueno, de Dios a través de Jeremías. 1, si no cambias tu conducta. 2, si juzgas rectamente los pleitos, es decir, si arreglas rectamente los conflictos, si tratas bien al emigrante, al huérfano y a la viuda, si no derramas sangre inocente en sacrificios raros a dioses, entonces yo estaré contigo.
Esas son las condiciones. Allí tenemos toda la explicación del capítulo 7. Muy bien, capítulo 8. Como todas las culturas, votaste 70 años por el PRI y se te ocurre votar el 2018 por el Morena, el abuelito de todos ustedes. ¿Qué no has entendido, pueblo obstinado? ¿Qué no has entendido, pueblo obstinado? Bueno, pues la misma historia le pasó al pueblo de Israel. Hay una necedad terrible del pueblo de Israel y entonces Jeremías pues se lamenta. Y entonces vamos precisamente al texto del versículo 6 en el capítulo 8. He escuchado atentamente, no dicen la verdad, nadie se arrepiente de su maldad, diciendo, ¿yo? ¿Qué he hecho? ¿No les parece familiar? A los que son sobre todo papás de familia, que dicen, oye hijo, ¿quién se comió tal cosa? ¿Yo? ¿Qué he hecho? Bueno, la misma historia si se fijan. Y entonces todos vuelven a sus extravíos como caballo que se lanza a la batalla. Ahí lo vemos, ahí lo tenemos. En ese versículo 8 al 6 está toda la centralidad del tema de este capítulo. Capítulo 9. Una vez más hace una invitación Jeremías. Fíjense cuántas oportunidades nos da Dios para cambiar. ¿Cuántas? Jeremías nuevamente vuelve a decir, a ver, Dios es la única verdad. El único que te puede decir qué estás haciendo mal es Dios. Vuélvete a Dios y podrás salir entonces de esta obstinación en la que te encuentras. Y el mayor referente está en los 5 primeros versículos, pero vamos a leer el capítulo 6, el versículo 6. Por eso, así dice el Señor Todopoderoso, yo mismo los fundiré y examinaré, porque no puedo desentenderme de la capital de mi pueblo. Su lengua es flecha afilada, su boca dice mentiras, saludan con la paz al prójimo y por dentro le preparan una trampa. Fíjense bien, está cañijo, ¿no? Porque dense cuenta de cómo ya se daban este tipo de cosas. Yo les decía precisamente ayer en la celebración de la palabra, les decía, ay sí, nos vamos a dar la paz mutuamente, pero luego como las viejitas de mi parroquia, ¿no? Te doy así la paz, así, con los 3 dedos, porque no me vayas a pegar los piojos, ¿no? Fíjense, cómo se ve eso en nuestras iglesias hoy, y seguimos en la misma obstinación. Bueno, pero estoy hablando de Siberia, no de aquí. Listo. Seguimos. Pues Dios les da una siguiente oportunidad y en el capítulo 10 resulta que vuelve Dios a decir sobre los ídolos, precisamente. Este tema va a ser muy constante en el libro de Jeremías. Y entonces, por decir, tenemos el 10 del versículo 2 al versículo 9, que dice el Señor, no imiten la conducta de los paganos, no se asusten de las señales del cielo que asustan a los paganos. Y allí como que voy a jalar orejas a alguien, ¿verdad? Manda estas 3, ¿cómo se dice? Manda estas 3 oraciones y el ángel poderoso visitará tu casa y entonces tendrás paz en tu hogar. A ver, vamos a volver a leer a Isaías, a Jeremías 2, 3. No imiten la conducta de los paganos. No se asusten de las señales del cielo que asustan a los paganos. No le estés sobando la panza a San Judas Tadeo. Vuélvete al Señor tu Dios. ¿No suena casi igual? Sí, ¿verdad? Bueno, entonces
ojo allí, porque da una explicación muy buena Isaías. Ya cuando ustedes tengan tiempecito, chance, lean todo esto de los ídolos en el capítulo 10 y confróntenlos con su propia religiosidad de ustedes y vean qué cosas sí están haciendo bien y qué cosas no están haciendo, o no estamos haciendo bien, ¿sale? Se los dejo de tarea. Finalmente, para terminar este día, vámonos al capítulo 11. Si tú eres fiel, Dios va a ser fiel. Otra vez el mismo mensaje que ya habíamos leído. Si tú eres fiel, Dios también va a ser fiel. Fíjense en esta cuestión y voy a leer lo último de esta diapositiva. Las citas explícitas han sido consideradas por algunos estudiosos como no auténticas de Jeremías. Otros, por el contrario, han querido ver en esas referencias un testimonio a favor del apoyo directo prestado por el profeta a la reforma de Josías, inspirada precisamente en el hallazgo del núcleo central del Deuteronomio. O sea, este capítulo en específico merece una mención aparte. Este rey, Josías, hizo una reforma de todas las estructuras del pueblo judío, tanto en el ámbito religioso como en el ámbito político, social y económico. Entonces, esta cuestión, en medio de estos primeros capítulos que ya hemos visto, de estos 10 primeros capítulos que hemos visto, podría ser como que un apartado, valga la redundancia, aparte, porque lo que trata de hacer Jeremías, si es que lo escribió él, si no, o si es que lo escribió cualquier otro autor, como de querer fundamentar todo lo que estaba haciendo el rey con la palabra de Dios. Entonces, dentro de nuestra interpretación, entonces tenemos que poner este texto como, sí, si bien palabra de Dios, pero interpretado por la mano del hombre. Ojo allí. Entonces, son estos tipos de textos en donde tenemos que discernir la palabra de Dios, sacar lo que Dios nos dice acerca de esa palabra y ver lo que es la cuestión del contexto temporal del hombre de ese momento para poder continuar con nuestro estudio. Preguntas, dudas, comentarios hasta aquí, si alguien tiene algo. Perdón por toda esta cuestión, ya se ven con cara de sueño. Mil disculpas. ¿Preguntas? ¿Alguien tenga preguntas? O bueno, si no tengo tienen una preguntas, pregunta. yo les pregunto a ustedes, ¿cómo se les parece mejor? No, Vamos a no, avanzar. yo tengo una. Ah, perdón, María Elena. Sí, discúlpame. Yo pensé, aquí en la Biblia, a mí me desubica un poco porque manejando el capítulo 11, sigue el 12, pero luego te vuelve a regresar al 11, y luego al 12, y luego al 11, y luego al 12. Entonces, no entiendo ahí por qué ese tipo de redacción. Gerardo, no te escuchas. Perdón, disculpen, es que puse para que te escuchara bien, puse mi mute. Mil disculpas. A ver, sí, esta cuestión de se regresa al 11 y luego vuelve al 12 y luego se regresa al 11. Miren, vamos a leer un poquito entre el, yo no sé cómo vengan sus Biblias, es el versículo 13 del capítulo 11, por cierto. Aquí en mi Biblia dice ni rezos, ni culto, ni elección, ¿sale? Entonces, el tema principal de este capítulo, de esta parte del capítulo es, tenías tantos dioses como poblados Judá, hiciste tantos altares como calles, Jerusalén, altares para ofrecer sacrificios a Baal.
y tú no intercedas por este pueblo, no supliques a gritos por él, que no escucharé cuando me invoquen en la hora de su desgracia. ¿Qué busca mi amada en mi casa? Ejecutar sus intrigas. ¿Podrán los votos y la carne inmolada apartar de ti la adversidad para que lo celebres con gritos estrepitosos? El Señor te llamó olivo verde de fruto excelente, pero si le prende fuego, se queman sus ramas. El Señor Todopoderoso que te plantó pronuncia una amenaza contra ti por la maldad de Israel y de Judá, que me irritaron quemando incienso a Baal. Entonces, aquí tenemos un tema, ¿sale? Este es el tema del reproche de Dios a su pueblo por rendirle culto a Baal y por querer también salvar a los pueblos que estaban encomendados, digámoslo así, al dios Baal. Vamos entonces ahora a leer el 12, nada más que es un versículo. Dice, tus hermanos y tu familia también te son desleales. Ellos te calumnian a espada, no te fíes aunque te digan buenas palabras. Ya no trata de ese pueblo de que quieren defender el pueblo de Israel a los pueblos que rinden culto a Baal, sino que ya están entrando en la dinámica del pueblo de Israel. ¿Me explico? O sea, en el primer aparato que vimos es contra la nación, contra las naciones que están, que adoran al dios Baal. En ese capítulo 12 va a ser el reproche a la nación de Israel por sus malas acciones que tienen contra sus hermanos mismos. ¿Me explico? Si volvemos entonces al siguiente 11, yo, como cordero manso llevado al matadero, no sabía los planes homicidas que tramaban contra mí. Cortemos el árbol que está todo su vigor, arranquémoslo de la tierra de los vivos, que su nombre no se pronuncie más. Vuelve nuevamente al tema del Baal, ¿sale? Y si nos seguimos otra vez al capítulo 12, dice, tú, Señor, me examinas y me conoces. Tú sabes cuál es mi actitud contigo. Apártalos como ovejas destinadas al matadero, resérvalos para el día del sacrificio. Vuelve otra vez a tomar el tema de la nación judía. Entonces, si te das cuenta, es un reproche, pero que se va intercalando entre que Israel quería abogar por el pueblo que le había enseñado la idolatría de Baal, y también es un reproche a las naciones que siguen a Baal, pero también está del otro lado el reproche al pueblo que se está comportando no de una buena manera. ¿Me explico? No sé si fui claro, ¿sí, María? Sí. Sí, muchas Sí. gracias. ¿De qué? Isabel Huerta es que en tu Biblia, a lo mejor y todos no escucharon lo que decía María Elena, pero en tu Biblia vas a encontrar a partir del capítulo 11 que se mezclan capítulo 11 y 12. Si lo quieren ver antes de irnos, capítulo 11 y 12 se mezclan. Capítulo 11 y 12 vuelve una parte del capítulo 11, vuelve una parte del capítulo 12. No sé si vengan en sus Biblias. Juan Vega, ¿viene en tu Biblia así? No, viene igual, como tú Igual lo que como lo explicaste. leímos. 11, 12, Sí, 11, 12, sí. Sí. Si se fijan, ese va a ser la característica de ese capítulo, porque es una serie de reproches que van a favor de o sea, les dice Dios, ¿cómo es posible que después del daño que les hayan hecho o que les han hecho, quieran todavía seguir abogando por ellos? Y luego dice, porque esta nación les enseñó y entonces luego dice, en el capítulo 2 es un reproche, pero que va más directamente ya no a los pueblos de Baal, sino más bien al ambiente que se vive dentro del pueblo de Israel. ¿Sale? ¿Quedamos ciertos? ¿Hasta aquí hay alguna otra duda respecto a eso? ¿No? En la latinoamericana no viene así, Gerardo. Viene yo creo En que la seguramente todo sí, corrido. sí, todo junto, ajá. Y en la del pueblo sí viene así. Sí. Allí volvemos exactamente a lo mismo que nos decía Lulú.
viene según la interpretación de los estudiosos que hayan redactado esa Sagrada Escritura, ¿sí? O sea, para que ¿esto por qué se hace? Porque es para que no le corten el hilo y que uno lo pueda entender un poco mejor, con mayor fluidez. O sea, esto lo hacen pedagógicamente para una persona que, pues que va empezando con el estudio de la Biblia. Ahora, lo más feo, pues sí, es que no puedo decirlo de otra forma. Estos estudiosos están volando por las nubes y pues piensan que todo el mundo tiene un estudio bíblico bueno y resulta que cuando llegas dices como María Elena, ¿por qué fregados lo pusieron así? ¿O es que mi Biblia está mal impresa o qué pasa? ¿No? Pero bueno, pues son esas cositas que nos vamos a ir encontrando poco a poquito, ¿vale? Preguntas, dudas, comentarios. ¿Qué es curia? La curia es el gobierno central de la iglesia. Las oficinas administrativas de la iglesia, Juan. Cada diócesis tiene sus oficinas de gobierno, digámoslo así. Como en el gobierno las secretarías o como como en nuestro gobierno mexicano las secretarías, también las iglesias locales tienen sus secretarías. Entonces hay varios órganos por los que la acción pastoral se hace visible en todas las parroquias. Allí se planean todos los proyectos y ya de planear todos los proyectos ya se van a todas las parroquias. Pero esa es la curia. Entonces, nosotros como Arquidiócesis de México tenemos la curia metropolitana. Ustedes, no sé, pues las que viven por decir Cintia, que vive en Estado de México, creo que pertenece a Ecatepec, entonces será la curia de Ecatepec y así, ¿no? Esa es curia. Bien, bueno, pregunto y confirmo. Digo, pregunto y ya después confirmo. ¿Qué les parece? ¿Seguimos así? ¿Les repongo la clase grabada? ¿O quieren que mejor lo expliquemos en vivo para que así si surgen dudas, se comenten? Así, en vivo. Pues yo creo que sí En vivo. En vivo. En vivo, Gerardo. ¿Sí? En vivo. Gerardo, pero ¿cómo se te acomoda con tu tiempo, Gerardo? Es mejor en vivo, pero como se te acomode a ti, no sé cómo. No, la verdad es que a mí se me acomoda muy bien el tiempo, nada más que de repente surgen estas juntitis. Ya ven que ayer por la mañana les había mandado la liga de la clase y todo iba perfectamente bien, pero ahorita por decir, están aquí en mi diócesis, están una vez al año hay reunión de gobierno de todas las cabezas importantes de la iglesia. Esta semana estuvieron reunidos todas las cabezas importantes de esta iglesia arquidiocesana y muy seguramente, bueno, ya ahora ya les puedo afirmar que fue por eso que me mandaron a llamar de extrema urgencia, porque estamos en bueno, para enero, febrero se planean unos cambios de parroquias y de párrocos y todas esas cosas aquí en México y pues eso también nos toca verlo a nosotros, entonces había que darles como las propuestas de la gente que se iba a tal parroquia y gente que eso. Entonces, por eso de allí la urgencia de ir hasta la Ciudad de México, estar con mi párroco y regresar, ¿no? Ya por eso es que a las 5 de la tarde estábamos todavía en junta, 6 de la tarde estábamos en junta, y luego ya que tuve que celebrar la D7, pues ya no me daba tiempo, ni cómo hacerle, ni yendo a bailar a Chalma. Pero sí, no, o sea, solamente salvo casos excepcionales ahorita, que pudiera ser alguna junta, pero no, o sea, yo sigo en vivo y no hay problema, pero digo, por la clase anterior, o sea, por la clase de ayer, mi pregunta es, ¿quieren recuperar el tiempo o pueden estar dispuestos a que a lo mejor y se alargue una clase más de lo que estábamos dispuestos a terminar? Nosotros estábamos dispuestos a terminar el 17 de septiembre. A lo mejor y se extiende para el 17, creo que es viernes, 18 sábado, 19 domingo y creo que el lunes 20. Digo, martes 21, perdón. Entonces sería que se alargara a lo mejor nada más hasta el martes 21 y ya. ¿Cómo quieren? ¿Recuperamos?
separada o recuperamos la clase en vivo? Perfecto. Perfecto, que se alargue una semana. Gracias, Gerardo. Bueno, vale. Los Sí, demás que se están- alargue. Sí, sin Sí, problema. está bien que se alargue una semana, No hay gracias. problema. Y acordeón. ¿Sí? Muy bien. Sí, para que así ya se pueda contestar en el momento. Ok, va que va. Perfecto. Bueno, pues ya entonces no dejamos más. También en el chat están diciendo exactamente lo mismo. Y bueno, pues descansen. Vamos a despedirnos de nuestra Madre Santísima. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dales, Señor, el descanso eterno y luzca para ellos la luz perpetua. Que descansen en paz, así sea. El alma de nuestros fieles difuntos, por la santa misericordia de Dios, que descansen en paz, así sea. Vamos a pedir por Gabriela Gutiérrez, por Joshua Jiménez y por Miguel Sánchez, que Dios les conceda mucha salud y bueno, por todos los que han pedido durante este tiempo. No se olviden de seguir mandándonos sus intenciones para que podamos hacer oración por ellos. Nos vemos, si Dios quiere, el próximo martes. Que Dios les bendiga mucho, cuídense mucho y utilicen tapabocas, por favor. No se expongan. Muchas gracias. Adiós. Buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias. Buenas noches a todos. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches a todos.